También tenemos a la maestra María de la Luz Cisneros Sánchez. Al doctor Jonathan Manuel Rodríguez Benítez. Y al maestro César Raimundo Torres Soto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados catedráticos, estudiantes y público en general que nos acompañan. La Universidad Vizcaya de las Américas, a través de la coordinación de la licenciatura en Criminología, les dan la más cordial bienvenida a la tercera actividad relativa a la Semana del Criminólogo. El día de hoy presentamos el conversatorio La multidisciplinariedad de la criminología, para lo cual tengo el honor de presentar a todos ustedes a nuestros distinguidos miembros del panel, a quienes les damos nuevamente la más cordial bienvenida y agradecemos su disposición para coadyuvar con la formación académica de nuestros estudiantes. A continuación, me voy a permitir compartir la semblanza de cada uno de los integrantes que nos acompañan el día de hoy, e iniciamos con la maestra María Teresa Cabuto Romero. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con maestría en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. En su experiencia docente ha impartido las materias de Sociología, Antropología, Métodos de Estudio, Metodología de la Investigación, Seminario de Investigación y Seminario de Tesis en la Universidad Vizcaya de las Américas, plantel Ensenada. En UABC, en la carrera de Ciencias de la Salud, se ha desempeñado como asesor de tesis de licenciatura de Educación y de Trabajo Social, así como docente y asesor de tesis en la maestría de Psicoterapia Gestalt del Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestalt. Ha participado en proyectos de investigación y es asesor técnico del programa Ciudades Más Seguras para Ensenada, Baja California. Cuenta con una publicación en el libro La Tarea de Educar, capítulo 3, Educación Superior en modalidad semiescolarizada, estudio de casos sobre elección de carrera de un trabajador estudiante. Démosle un aplauso, chicos. La maestra María de la Luz Cisneros Sánchez es contadora pública egresada de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC Campus Ensenada. Cuenta con maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC Campus Mexicali. Actualmente es doctorante en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de UABC Campus Mexicali. Estudio de investigación, modelo de reinserción social para Baja California a través de coaliciones promotoras. Actualmente se desempeña como coordinadora de servicios postpenales de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario. Le damos un aplauso. El doctor Jonathan Manuel Rodríguez Benítez es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios Xochicalco, cuenta con maestría en Ciencias Jurídicas por la UABC y doctorado en Derecho por el Instituto INJUS de Baja California. Dentro de su experiencia profesional ha ocupado los cargos de especialista en medios alternativos adscritos al Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado en Ensenada, Baja California. En la Defensoría Pública del Estado en Ensenada, Baja California, se ha desempeñado como defensor público adscrito al área penal. Actualmente, en el Poder Judicial del Estado, se desempeña como notificador adscrito al Centro de Justicia Penal Oral de Ensenada, Baja California. En su experiencia docente, ha sido profesor de asignaturas de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valledorado, en la ciudad de Ensenada desde el año 2008. Ha sido profesor de la licenciatura de Derecho y Criminología en la Universidad Vizcaya de las Américas desde el año 2015. Ha sido ponente en diversas conferencias y cursos, entre los cuales destacan en la especialidad de Psicología Criminal en CUT Universidad, asimismo en el Diplomado en Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Universidad Vizcaya de las Américas, con el tema Delitos Informáticos. Ha sido ponente también en el Diplomado de Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Universidad Vizcaya de las Américas,
con el tema Beneficios de la interdisciplinariedad de los equipos de mediación por un objetivo común. Le damos un fuerte aplauso, chicos. El maestro César Raimundo Torres Soto es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con maestría en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Es perito en Psicología Forense en el Colegio Integral Jurídico y Pericial. Dentro de su formación académica destacan los diplomados en Criminología, Abuso Sexual Infantil, Habilidades Psicoterapéuticas en Terapia Cognitivo-Conductual y Educación Especial. Se ha desempeñado como docente en UABC, Facultad de Idiomas, en Universidad Vizcaya de las Américas y en Universidad Autónoma de Durango, en licenciaturas como Enseñanza de Lenguas, Traducción, Psicología, Ciencias de la Educación, Odontología, Fisioterapia, Criminología y Nutrición. Un aplauso. Antes de comenzar con este conversatorio, chicos, queremos agradecer a nombre de Universidad Vizcaya de las Américas y de una servidora las facilidades que nos brinda el estudio audio y video para realizar nuestro evento. Muchas gracias. Aplausos. Muy bien. Bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida a todos a este conversatorio sobre la multidisciplinariedad de la criminología. El objetivo de este es el enriquecimiento de la labor investigadora a través de la incorporación de las perspectivas de las diferentes ciencias con las que se encuentra en relación la criminología. Esto con la finalidad de enriquecer siempre a nuestra ciencia. La idea de reunir a expertos en materia de derecho penal, política criminal, sociología y neurociencias es para poder trabajar en conjunto por un mismo objetivo, que es el bien común y la administración de justicia en la sociedad. La dinámica será la siguiente. Se les dará a los maestros una pregunta en lo general y cada uno la va a responder desde su perspectiva y desde su experticia. ¿Okay? Una vez transcurrido el tiempo, ustedes van a tener la oportunidad de realizar preguntas a nuestros panelistas para disipar sus dudas. ¿Okay? Se van a acercar a ustedes, nos van a hacer favor el staff que nos acompaña de acercarse con un micrófono. Les voy a pedir de favor, para que todos entendamos la pregunta y el contexto de la respuesta de nuestros ponentes, que esperen a que se acerque el micrófono. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacerle a nuestros panelistas, levanten su mano. ¿Sí? Okay, muy bien. Entonces, maestros, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Desde la competencia de su ciencia, ¿cuál es la importancia de la criminología en ella? ¿Quién gusta iniciar? ¿Maestra Cabuto? Pues bueno. Buenas tardes a todos. Pues más bien yo lo modificaría un poquito, no tanto cómo se acerca la criminología a la sociología. Es más bien cómo se acerca la sociología, cómo de la sociología surge la criminología. Sí, si bien es cierto que es la sociología ya enfocada en la criminología, tiene toda una trayectoria histórica ya, pero no olvidemos que la criminología surge precisamente de la sociología. A excepción de mis alumnos, a los que les doy la materia de sociología criminológica, a lo mejor los presentes dicen: ¿y qué será la sociología o para qué sirve la sociología? En general, la sociología es una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento, la acción de las personas en sociedad, el impacto que generan dentro de la sociedad, cómo la sociedad impacta en sus conductas, en sus acciones. Entonces, como se podrán imaginar, una vez que se empieza a estudiar el contexto social, las problemáticas que surgen en él, el conflicto y la forma en que se relacionan las personas en sociedad, cómo nos relacionamos, si lo enfocamos ante estas, digamos, con esta visión, es que surge la criminología, precisamente de un sociólogo
interesado en estudiar el origen, las causas y el impacto que tiene la conducta delictiva, el crimen en la sociedad. Y es como se van estableciendo ese puente, digamos, y es la trayectoria que tiene, de tal forma que a la fecha el criminólogo pues cuenta con los elementos, digamos, suficientes o adquiere las competencias suficientes para poder estudiar el fenómeno delictivo desde su origen, para poder hacer propuesta de atención, de prevención sobre todo, atención, ya intervenir en el problema y generar programas, proyectos o lo que convenga, digamos, lo que esté lo que sea viable para atender la problemática. Entonces, pues desde la sociología son diferentes herramientas. El método, sobre todo, que se emplea para hacer el análisis social, la investigación sociológica, pues parte de la sociología, más que de la criminología. La sociología le da las herramientas a la criminología para hacer la investigación. ¿Sí? Muy bien, maestra. ¿Y como qué herramientas cree usted que sean las que podemos utilizar de la sociología para aplicarlas en la criminología? Pues precisamente el método de estudio de investigación sociológico. La investigación social tiene la base del método científico, es una ciencia, que quede claro, tanto la criminología como la sociología son ciencias que estudian el área social y tienen la base científica como las ciencias exactas. Se requieren de las mismas herramientas, de los mismos instrumentos. El fenómeno se estudia en todos desde su origen se echa mano de la observación, por decir así, y se aplican diferentes métodos para abordar dependiendo del problema. Los acercamientos que se tienen al fenómeno son mediante la aplicación del método científico, ¿sí? Entonces es el adecuar y el recurrir a las estrategias que se tienen científicas, ¿sí? Entonces aquí es donde empieza, digamos, el conflicto muchas veces, o donde se empieza a generar ciertas controversias, porque el estudiante tiene que tener claro que la investigación científica no nada más está referida a hacerlo dentro de un laboratorio y hacer experimento controlado. Entonces se preguntan, bueno, ¿y cómo voy a hacer experimento si son seres humanos? No vamos a experimentar con ellos, vamos a observarlos, vamos a ver la forma en que se está presentando la situación y a partir de ahí crear estrategias. Hay técnicas, hay diferentes formas de acercamiento a la realidad para poder describirlo, para poder interpretarlo, porque en eso se basa el método. También buena parte del método es la interpretación del fenómeno considerando todas las condiciones presentes, ¿sí? Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más? Bueno, por parte de lo que tiene que ver el área que me corresponde, que es el derecho, me tengo que enfocar exclusivamente en lo que es el derecho penal. Si bien es cierto, en este caso sabemos que a veces, ahorita que la maestra estaba hablando con respecto a los estudiantes, existe una renuencia con respecto al derecho, el por qué se lleva a veces en la licenciatura de criminología, pero recordemos que va muy allegado a lo que es el área del derecho penal, que en este caso, bueno, sabemos que tiene que ver con el objeto de estudio, lo que es el derecho penal, que tiene que ver con el delito, las penas y las medidas de seguridad, ¿no? Sin embargo, lo que viene siendo la aportación en este caso de la criminología al derecho, recordemos que en el aspecto del derecho penal se aplican lo que es las leyes, y las leyes las crea el legislador. Sin embargo, en este caso es importante saber que también el legislador necesita conocer lo que viene siendo la realidad de la sociedad, ¿verdad? A la cual
se van a crear las leyes para la aplicación a la misma sociedad. Y en este caso se tiene que tomar en consideración lo que viene siendo las aportaciones de diferentes áreas, obviamente tanto sociólogos, psicólogos, pero también en este caso lo que viene siendo la criminología. Porque recordemos que en este caso el juzgador va a aplicar lo que viene siendo la ley, pero también es saber importante en este caso el por qué se está creando la ley en ese momento en específico para aplicarse a la sociedad. Un ejemplo lo podemos ver en la cuestión de lo que pues, todavía estamos viviendo, ya a menor grado y esperemos que vaya desapareciendo, la cuestión de la pandemia. Muchos estados tuvieron que modificar sus leyes derivado a que parte de la sociedad en este aspecto no estaba teniendo los cuidados adecuados con respecto a lo que viene siendo el COVID, y pues lo veíamos en cuestiones de que se estaban subiendo videos, ya sea a TikTok, a YouTube, personas que sabían que estaban contagiadas y a lo mejor iban a algún lugar, no sé, a una tienda de conveniencia, por no mencionar marcas, abrían lo que viene siendo una botella de agua, una botella de soda, le tomaban y la volvían a dejar, ¿no? Y todo por likes o situaciones así. Entonces, la ley en ciertos estados se tuvo que modificar para sancionar este tipo de conducta, ¿verdad? Aquí se refiere en este aspecto lo que estudia la criminología, o sea, ¿qué lleva a una persona posiblemente pues, realizar esta conducta, ¿no? Entonces, derivado de que si no se acata las indicaciones del gobierno, bueno, pues el gobierno tiene que aplicar lo que viene siendo la ley y se toma en consideración, y así como esta situación podemos hablar de muchas, ¿no? Recordemos que al igual la criminología se tiene que actualizar, las leyes se tienen que actualizar, ¿a qué? A la sociedad, al momento que estamos viviendo, y que ha cambiado mucho previo o posteriormente a lo que viene siendo la pandemia. Recordemos que la ley es adaptativa y en este caso todas las demás áreas, las demás ciencias también se tienen que adaptar ¿a qué? A lo que estamos haciendo el día de hoy, no, a lo que ustedes como sociedad se están adaptando. Llámese tecnología, llámese las formas de convivencia, llámese hasta lo que tiene que ver con la cuestión de la criminología, la delincuencia misma, ¿no? Entonces hay una gran sinergia entre lo que viene siendo las dos áreas, en este caso, tanto lo que es el derecho, en específico el derecho penal, con lo que viene siendo la criminología y en particularmente lo que el día de mañana ustedes van a ser profesionistas en la licenciatura de criminología. Muchas gracias, maestro. ¿Maestra? Sí. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que son las políticas públicas, para entender un poquito lo que es, por qué involucrar las políticas públicas, gobierno y políticas públicas con la disciplina de la criminología. El delito pues es uno de los principales problemas que aquejan a la sociedad hoy en día, tanto a nivel nacional como internacional. Ese es un problema que existe. Y por ello el Estado debe velar por la seguridad y la tranquilidad de las personas que habitan ya sea en el municipio o en el Estado o en la Federación. Y a raíz de esto surgen ciertas estrategias para el combate a la disminución, que es la disminución de la incidencia delictiva. Sería una utopía el hablar de que queremos un Estado, un municipio perfecto sin ninguna inseguridad. No lo es así. En ningún estado, en ningún país lo que hace gobierno es trabajar en la disminución de lo que son los actos delictivos. El objetivo del Estado pues es aspirar a esa disminución y control de esa violenta criminalidad que tanto aqueja hoy en día. Como ahorita dice el licenciado, a partir de la pandemia es un parteaguas, hay un antes y un después en todos los aspectos, en todas las disciplinas, y en el caso de las políticas públicas, derivado a que muchas de las personas perdieron sus empleos formales, sus empleos, el sustento que tenían para la familia, y no, se vieron involucrados en algunos actos delictivos derivado de lo que fue la pandemia. Y para poder entender un poquito más la relación que existe entre el criminólogo y lo que son las políticas públicas, pues debemos de comprender qué es lo que hace la criminología. La criminología estudia
las conductas o las situaciones del individuo y de cuando está en grupos o ante la sociedad, porque el individuo se comporta de una manera cuando está en lo individual y cuando es en la parte colectiva. Eso es lo que hace la criminología, trabajar, estudiar con las conductas de estas personas para trabajar con la importancia de lo que es la prevención. De ahí se origina la creación de las políticas públicas, de manera de que el gobierno debe ser preventivo, ya no reactivo, como hace muchos años se trabajaban algunos gobiernos que era reactivo. Estaba el problema y sobre eso empezaron a trabajar con hacer ciertas políticas públicas. Ahorita ya es de una manera preventiva y esa ayuda la obtiene el gobierno de los criminólogos, de los psicólogos, sociología, de diferentes áreas, para poder prevenir cualquier acto delictivo que cada vez pareciera que van a la alza. Muy bien, muchas gracias, maestra. Maestro César. Hola, buenas tardes. Pues desde mi área, desde la psicología forense, psicología criminal, la relación que tiene con la criminología, pues creo que es fundamental, ¿no? Desde la génesis de la propia profesión. Ahorita mencionaba la coordinadora desde la cuestión de las neurociencias, ¿no? Ahorita está el boom de las neurociencias, obviamente también aplica para la parte de la criminología, y en ese sentido, pues las neurociencias aplicadas a lo que es la criminología, pues nos da una relación muy importante desde la génesis de las conductas antisociales que van a presentar una persona en una comunidad. Desde ahí, ahorita están mencionando mis compañeros de panel la cuestión de pandemia, ¿no? En estos 2 años que tuvimos, pues casi un encierro literal, si bien hay un rezago, también hay un adelanto en la actualización de la génesis del crimen, ¿no? O de las conductas antisociales. Las personas tienden a utilizar más el intelecto para poder ser más sofisticados al momento de cometer una conducta antisocial no propiamente tipificada como crimen. Pero eso implica que la herramienta que brinda la psicología a la criminología es precisamente poder entender, poder darte herramientas para que tú puedas ir descifrando esa génesis de ese tipo de conductas que ahorita, sobre todo, por ejemplo, con los delitos cibernéticos, que muchas veces nos hablan por teléfono, por ejemplo, desde ahí empieza esta nueva forma de conductas antisociales, y en ese sentido la psicología nos empieza a dar ciertas herramientas tanto para la elaboración de perfiles psicológicos, aprovechando el gol, ¿no? El día de mañana en el taller de autopsia psicológica, ¿qué pasa cuando se tiene que elaborar un perfil a partir de un caso de homicidio, por ejemplo, de asesinos seriales, que no se cuenta con una persona tangible, ¿no? El hecho de que la psicología te preste herramientas para poder identificar el modus operandi de la persona, qué relación tiene el hecho de el área geográfica, por ejemplo, cómo interviene la forma muchas veces en que la persona que va a provocar una conducta antisocial empieza el acercamiento, la cuestión de la victimología, la cuestión de la psicología del testimonio, todas esas herramientas que brinda la psicología a la criminología. Creo que ahorita en la actualidad es algo sumamente valioso e importante, que sobre todo los futuros criminólogos egresados tienen que prepararse, ¿no? Porque no es lo mismo lo que vemos en el salón, la bibliografía, que muchas veces les digo a mis alumnos que probablemente lo que yo te enseñe en el salón, cuando tú salgas, ya no va a ser aplicable, y ya no va a ser aplicable porque venimos de un proceso de pospandemia, donde se tienen que actualizar muchas teorías, donde se tiene que actualizar el bagaje que nosotros tenemos para poderte brindar lo más actualizado, y es ahí donde la psicología te puede permitir el explicarte el por qué evoluciona el pensamiento,
hacia una conducta antisocial y el cómo también pudieras identificar la génesis de esta conducta antisocial, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la psicología te puede brindar casi la mayoría de las herramientas que tú utilizas para, tanto para la prevención, la intervención y pues un post-tratamiento, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Algo que deseen agregar? Muy bien. Bueno, sí, en este aspecto, en consideración ahorita lo que comentaba el maestro, vemos un poco también al momento de que se va a sentenciar a una persona, ya sea un imputado o un acusado. En este caso se va a tomar en consideración también lo que viene siendo la peligrosidad que mencionaba el maestro, la cuestión de la habitualidad, todos estos tipos de aspectos que, claro está, en cada tipo de sociedad se va modificando, y esto, además de obviamente la psicología, la sociología, nos la da la criminología, y son las herramientas que se da al legislador para reformar o crear la ley y en su momento el juzgador aplicarla, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Por orden de aparición. En el tema de la sociología, ¿no cree usted que esta ciencia que estudia a la sociedad ha fracasado? Porque esta ciencia, además de estudiar a la sociedad, debe generar una alternativa para tener una mejor sociedad. Pregunta. Para el profe Jonathan, en esta época de pandemia, tal parece que los abogados y las autoridades estaban más preocupadas en cómo sancionar a un ciudadano que no utilizaba un cubrebocas, en no guardar la sana distancia, que en combatir el crimen organizado, que es el que mucho daño nos ha hecho. Por cierto, ya se acabó la pandemia, ya no hay muertes por pandemia, pero sigue habiendo muchas muertes por el crimen organizado. Para políticas públicas, ¿no cree usted que las políticas públicas han fallado? Porque las malas políticas públicas son los que, ahora sí que es el germen de ahora sí que el delito, del crimen. Creo que las políticas públicas de nuestro país han fallado en los 3 niveles de gobierno. Y para el tema de la génesis, creo que, a reserva de lo que opinen mis compañeros y lo que opinen los panelistas, creo que el origen de la gran mayoría de delitos es la pobreza económica y la pobreza en cuanto a preparación. ¿No cree usted que la génesis del crimen esté ahí? Muchas gracias. Bueno, no creo que haya fracasado la sociología. Aquí la cuestión es que desde la sociología, por ahí decía un teórico que la teoría que no se lleva a la práctica, ¿sí? Una cosa es estar teorizando y estar analizando, quizás por eso se refiere usted a eso de estar estudiando el fenómeno social y estudiando cómo la conducta, el comportamiento, la dinámica de cada sociedad. Y había que, aquella teoría, si no se ponía en práctica, pues quedaba nada más como ideología, ¿no? Como el sueño. Yo considero que no pudiera decir yo que ha fracasado, sino que es parte de una misma dinámica, y lo menciona en cada una de las preguntas que formulan mis compañeros, en el sentido de que, si bien es cierto que desde la sociología se puede identificar, se puede proponer, se consideran los diferentes aspectos o los factores que intervienen en las diferentes situaciones en el contexto social, también requiere en un momento dado de caer, digamos, en tierra fértil esa idea, esa propuesta, y en nuestro sistema, ¿sí? Estamos dentro de una estructura política que también tiene que ver con lo económico,
con todos los aspectos sociales, todo está interrelacionado. Es por eso también que se aborda este tema para como abonar a la criminología, para hacer el análisis de la multidisciplinariedad, o sea, de las múltiples disciplinas que intervienen. En este caso, ¿de qué sirve a formular proyectos, a identificar, hacer diagnóstico? Si al hacer la propuesta para elaborar una política pública, por ejemplo, para que el Estado tenga la voluntad o tenga dentro de sus planes incluir, atender a esos grupos que están siendo vulnerados, ¿sí? Entonces es una dinámica, digamos, no voy a caer en que es un problema estructural y ya, ¿sí? Porque viene de arriba. Aquí la cuestión es el considerar que no se puede hacer un trabajo, para una propuesta social, no se puede hacer un trabajo nada más desde el punto de una sola disciplina, desde una trinchera, digamos. Se tienen que considerar los diferentes aspectos que intervienen. En este caso, si hay leyes, cómo están y si se aplican o no, porque una cosa es que existan y otra cosa es la aplicación de ellas. Si hay política pública que atienda a esa problemática y de qué manera. A cómo está dirigida, está focalizada en ciertos grupos o no, se tiene un diagnóstico dependiendo del sector en donde se está presentando el problema y en donde se va a aplicar la política pública, porque también es otro de los detalles que se homologan, se considera una política pública para aplicarla indistintamente a todo lo largo y ancho del país, ¿sí? Y desde la psicología, pues todas las cuestiones llaman a nivel individual y la acción social sí, pero ¿cuál es el origen? Usted menciona la pobreza. Si bien es cierto, es un factor determinante, sí, pero no es el único que interviene. Dentro de la cuestión de la pobreza también está la desigualdad, que tendemos a confundir o a relacionar o considerar que es lo mismo, y no es así. Una es el tener oportunidades de acceso a los recursos que me permitan a mí poder avanzar, poder tener una conducta, digamos, que me marca el grupo social, pero también intervienen otra serie de factores. Se habla de la educación, sí, pero no nada más es la cuestión de la educación académica, sí, intervienen en la educación, es muy amplio también. Entonces es mucho más complejo que tratar de nada más asignarlo a un solo factor, sí. Obviamente, estando la pobreza y la desigualdad por delante, pues claro que pueden ser el caldo de cultivo, digamos, para que detonen todas esta serie de conductas. Si a eso le sumamos también que estamos conscientes de los niveles de corrupción, que estamos conscientes de todo lo que la aplicación o no del derecho o de la ley, es una conjugación, considero yo, pero yo no me atrevería a decir que es falla de un solo lado, ¿sí? También está el aspecto social. Nosotros como sociedad, ¿qué abonamos? Sí, sufrimos los estragos, pero también cuánto contribuimos a que estemos dando círculos. ¿Qué tantas alternativas tiene la sociedad? Sí, no sé si contesto su pregunta. Gracias. Bueno, en el caso de lo que comentaba con respecto a sus preguntas, bueno, vámonos a lo primero. El ejemplo que daba con respecto a la creación de delitos, en el caso de Baja California no, ya existía, es el delito de peligro de contagio. Lo daba como un ejemplo para los tiempos que estamos viviendo y las aportaciones de lo que viene siendo las diferentes ramas, ¿no? También en derecho, específicamente lo que viene siendo la criminología, ¿no? Que de hecho, pues hasta el momento yo creo que en todo lo que fue la pandemia, yo creo que 1 o 2 personas escuché que los detuvieron por ese delito en lo particular, ¿no? Las demás eran sanciones administrativas. Con respecto a lo que viene siendo el tema de la delincuencia organizada,
Bueno, aquí tiene que ver mucho también, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, con respecto a la prevención del delito, ¿no? Que aquí entran todas las áreas, a final de cuentas, de todos los panelistas que nos encontramos aquí el día de hoy, ¿verdad? La psicología, la sociología, la política criminal y obviamente lo que tiene que ver el derecho para, en este caso, pues obviamente combatir lo que viene siendo la delincuencia organizada, que no es fácil, no ha sido fácil para el gobierno, pero bueno, todo se origina dentro de lo que viene siendo la prevención del delito, algo que comentaba también la maestra, dentro de lo que viene siendo la sociedad, de nosotros mismos, ¿no? Todo viene esto también de lo que es de casa, los valores, la ética, todo este tipo de valores, de ciencias que tienen que ver con respecto a ello para combatir. Claro, el mismo Estado tiene que dar la propia seguridad, eso es obvio, pero va en conjunto también Estado-sociedad con respecto a lo que viene siendo el combatir la delincuencia organizada. Gracias. Ahora bien, el que comenta usted la pregunta de que si han fallado las políticas públicas, uno de los objetivos principales en la creación de las políticas públicas es la búsqueda de las soluciones a los problemas públicos, como se dice, ¿no? Entonces, no han fallado, han estado trabajando, pero como también lo exponen ellos, la sociedad tiene que aportar para que funcionen esas políticas públicas, porque de nada le va a servir al tomador de decisiones el crear una política pública que sea funcional cuando la ciudadanía no participe. Hay un dicho que dice por ahí, si hay gobiernos corruptos, le preguntan a un presidente y dice, no hay gobiernos corruptos, lo que hay es familias corruptas, porque desde la familia, desde casa, les estamos inculcando valores que los van a ir arrastrando hasta su vida adulta. Entonces, no han fallado las políticas públicas, sin embargo, tenemos nosotros tener como sociedad la responsabilidad de atribuir y cooperar con el Estado para que estas políticas realmente sean exitosas. Por ahí hay programas, cuando se hacen mesas de trabajo en diferentes programas sociales, federales, estatales, municipales, se les invita a participar a los expertise en los temas de estos programas o esta creación de políticas públicas, y ustedes como criminólogos son los expertos en eso y no asisten a esas mesas de trabajo donde es importante el asistir para la creación de esas políticas públicas. No es dejarle la responsabilidad 100% al gobierno, sino tiene que haber unas políticas públicas con participación ciudadana y también el obligarnos a nosotros como ciudadanos de que nosotros lo vamos a llevar a cabo. También la creación de las políticas públicas, aparte de por la exigencia o la presión social que hay, también México o los países se someten a tratados internacionales donde se crean obligaciones de no nada más es llegar y firmar un tratado internacional y decir, sí, lo voy a hacer, es que se tiene que cumplir y se tiene que trabajar, y esto va bien de la mano con la sociedad. No todo es responsabilidad de gobierno, sino también de la misma sociedad. Bueno. ¿Sí fui clara? Ok. Pues más allá de la pobreza económica, lo estuvieron comentando mis compañeros, ¿no? Hablamos de una pobreza donde en la sociedad más que nada se van heredando patrones, ¿no? Ahorita hablaban de la cuestión de los valores, la cuestión de la ética, tiene mucho que ver la cuestión de la formación, ¿no? Actualmente la cuestión de la criminalidad en nuestra ciudad, en nuestro país, obedece precisamente desde la psicología. No importa el qué estás haciendo, importa el cómo lo estás haciendo, porque en el cómo va el desarrollo, es decir, ¿qué traes atrás? A ti que te obliga, no sé, te mandan a las tortillas y te quedas con la feria, por ejemplo, partiendo de ahí es qué clase de valores como familia estoy fomentando en el núcleo, ¿no? Hablamos ahorita de esta cuestión, esta oleada que tenemos de feminicidios,
cuestiones muy sensibles para la sociedad, ¿no? Donde ahí obviamente es una bolita de nieve, las otras profesiones que vienen atrás de mí, ¿no? Pero aquí es, ¿qué hay atrás? O sea, antes de crear una política hacia la educación, tal vez, a la cuestión de la criminalidad, es ¿qué hay atrás? ¿Por qué esta persona presenta ciertas conductas antisociales? ¿Cuál es la génesis? Y una vez que yo identifique qué es lo que a ti te falta, entonces puedo aportar desde la psicología. Ahí tras bambalinas hablábamos de la cuestión de la reinserción, ¿no? Sí es importante esta parte de elaborar programas interdisciplinarios para la reinserción de las personas que están privadas de la libertad, pero más allá hay que trabajar con la sociedad, porque de nada sirve que se hagan políticas públicas para poder reinsertar a esas personas si la sociedad no las acepta. Y es ahí donde va o donde se ve la carencia, la pobreza de esta apertura, y generalmente es porque no hay modelos que me permita ampliar el pensamiento, ¿no? Vamos heredando patrones y generalmente esos patrones son los que van a empezar a guiar, a dictar ciertas conductas, y en este caso de estas nuevas generaciones de criminólogos, pues creo que tienen ventaja en ese sentido porque vienen de un proceso de pandemia donde ellos mismos empiezan a hacer más eficaz la comunicación, empieza a ser más eficaz el pensamiento, empiezan a atacar diferente las problemáticas que de repente nosotros que tenemos otro tipo de experiencias a lo mejor no imaginamos, ¿no? Entonces yo creo que más allá de la pobreza económica sería la cuestión de, como lo comentaron, ¿no? La cuestión de valores, la cuestión de cultura, la cuestión de enseñanza, de formación, y por qué no decirlo también, ¿no? La cuestión del amor, ¿no? Que a veces en la familia o en el núcleo es importante. Muy bien. Y aportando un poquito desde el punto de vista de la criminología, yo creo, y me atrevo a decirlo, que estamos rebasados por tantas conductas delictivas actualmente. Como sociedad hemos estado evolucionando a pasos agigantados. Entonces yo creo que eso también ha influido en que se tenga la percepción por parte de la sociedad de que las leyes no están funcionando. Realmente no creo yo que no es que no estén funcionando. Más bien mi percepción es que se están generando nuevos delitos o nuevas maneras de generar el mismo delito, y se tiene que encuadrar de cierta manera o tipificar ese delito, o agregarle o restarle elementos para poderlo, para que sea penado, para poder castigar a esa persona. Ahora, la génesis de la conducta delictiva, pues como bien sabemos, es multifactorial. Como bien lo decían nuestros panelistas, pues no nada más le podemos echar la culpa a la pobreza, porque entonces ¿dónde quedan los delitos de cuello blanco? Esas personas son los políticos, la mayoría de las personas que lo cometen, y ellos no son pobres. ¿Me explico? O sea, no es por entrar en contexto, pero en pelea, ni tampoco discusión, pero yo creo que como sociedad sí hemos estado avanzando a pasos agigantados y nos está rebasando. Estamos en un contexto histórico donde hemos estado viviendo situaciones que jamás se habían vivido. Entonces yo creo que eso también genera la percepción por parte de nosotros como sociedad de que estamos inseguros, de que las leyes no están funcionando, de que no se está aportando nada a nuestra sociedad, que no se está resolviendo nuestras problemáticas. Si bien nos damos cuenta, las autoridades, para poder echar a andar el sistema penal, tenemos que denunciar, tenemos que trabajar en la cultura de la denuncia. Cuando se hace convocatoria para elegir a nuestros representantes, ¿cuál es el porcentaje de la población que realmente acude a la votación? ¿Dónde está nuestra responsabilidad como ciudadanos? Entonces yo creo que si nos ponemos a analizar todo ese tipo de situaciones, pues podemos aquí pasarnos la noche enlistando una serie de eventos que van a propiciar esa génesis delictiva. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta, chicos? ¿Ninguna? ¿A ver? Bueno. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, maestros. Ahora sí, desde su experticia,
desde su experticia, ¿cuál sería la importancia de la figura del criminólogo dentro del área preventiva en nuestra sociedad? Como quien guste, maestra. Pues yo considero que es fundamental, es básica. No me dejarán mentir mis estudiantes aquí presentes, el estarles insistiendo en la necesidad de elaborar o de crear programas, de crear estrategias. Como dice la maestra, se ha diversificado tanto el crimen, el delito, que se tiene que estar en constante revisión y estar identificando esas nuevas formas, esas nuevas modalidades para poder hacer propuestas, ¿sí? Y sobre todo para adelantarnos, que ese es el objetivo, digamos, número uno de ustedes, los criminólogos, el poder identificar todas esas situaciones que pudieran ser, o los factores de riesgo, como le mencionan, que pudieran ser detectados, identificados a tiempo y poder trabajar en ello antes de que detonen una problemática. Sí, de tal forma que desde mi experiencia el estar estimulando al estudiante para que haga investigación, para que realmente haga observación sobre la realidad social, para que tenga la visión, digamos, de todas las herramientas que está adquiriendo y dónde las va a aplicar, porque de repente no tienen así como que idea, y esto para qué me va a servir, ¿no? Y en dónde lo aplico, tanta información me abruma. Aquí la cuestión es de que esa información les dé la base para que ustedes en un momento dado estén en constante observación y estén conscientes, estén presentes más bien, más que conscientes, presentes a la realidad social, no a la de ustedes. Habrá quienes están en un ambiente, afortunadamente, pues que no hay conflicto, que no hay mayor, la realidad de ustedes no tiene nada que ver con la realidad que se vive allá afuera, ¿sí? En donde se está generando el delito, en donde se están generando todas estas problemáticas. Lograr tener esa apertura para poder no estar imaginando lo que pudiera estar pasando, sino estar observando y poder echar mano de las herramientas que están ustedes adquiriendo, desde el derecho, desde la psicología, desde el área que sea, que les digo, todas las materias que ustedes reciben, toda la información, llega un momento en que todo se lleva a la aplicación práctica, y esa es la insistencia en que no nada más estén pensando en su carrera como una oportunidad laboral, digamos, en una dependencia o en lograr colocarse laboralmente. Claro, hay que generar, pero eso no significa que hacer investigación no sea también un nicho, digamos, para ejercer su profesión y para poder capitalizar, ¿sí? Entonces, pues, esa es la insistencia, sobre todo, que le encuentren una aplicación práctica a todos aquellos problemas que ellos están, y que tengan la apertura de ver que hay otra realidad, no nada más la que ellos conocen, no nada más en la que ellos se desenvuelven. ¿Sí? Que si viven en una zona que no tiene conflictos, digamos, no hay conflictos de vecinos, no hay conflictos, que es, digamos, hay quien dice o puede tener la idea de que todo es, si mi zona es así, no entiendo por qué se está dando tanto conflicto o el delito en dónde, ¿sí? Es tener esa apertura de qué está pasando allá afuera y cuáles son las necesidades, y de acuerdo a ellas, qué herramientas tengo yo, cómo las puedo empezar a poner en práctica, ¿sí? Entonces, pues, no sé si respondo a... Muchas gracias, maestra. Bueno, primero que nada regreso un poco a una respuesta que di, que tiene que ver con respecto al combate de la delincuencia, tiene que ver la cuestión preventiva. Antes de entrar del papel del criminólogo en esto, tenemos que ver también cómo el Estado ha descuidado esto.
Yo siempre hago la pregunta en investigaciones, en exposiciones que pongo, envío a los alumnos al área de prevención del delito. Sí existe esa área, pero muchos de los alumnos, de la sociedad, de los mismos profesionistas ni saben que existe ello. Ahora, es un área también que con el pasar del tiempo el gobierno ha ido descuidando con respecto a lo que viene siendo los presupuestos. Y esa ha sido una problemática, ¿no? Iniciemos primero con ello para posteriormente ya ver lo que viene siendo el papel que les comento del criminólogo, que obviamente en la cuestión preventiva, que tiene que ver con estudiar los factores de riesgo en la sociedad. ¿Para qué? Para lo cual implica la comisión del delito. Eso sería una, ¿no? También informar a lo que viene siendo la sociedad, a nosotros como sociedad, de los posibles riesgos derivados de este tipo de conductas. Mencionaba ahorita también la maestra con respecto, dependiendo del lugar en donde habitamos, pero mucho viene también de nosotros, ¿no? Y podemos verlos en ciertas colonias que posiblemente los servicios públicos no entran. Bueno, ¿tiene su responsabilidad el gobierno? Claro, pero también yo la tengo, ¿no? Si yo veo que está tirada la basura ahí la dejo porque es responsabilidad del gobierno recogerla. ¿Qué me quita? ¿Qué me cuesta a mí? Y eso tiene que ver un poco desde lo que viene siendo algo tan sencillo como recoger la basura, lo cual le va dando un cierto aspecto a tu calle, a tu casa. Desde ahí iniciamos desde algo pequeño. Imagínense si se va escalonando a algo grande, ¿no? Entonces, tiene su responsabilidad el gobierno, claro, pero también nosotros, ¿no? No toda la carga se la podemos dejar a ellos. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Regresando también a la cuestión de los criminólogos en la área preventiva, bueno, también detectar aquellos factores vulnerables, ¿no? ¿Para qué? Para tener ciertos indicadores para la protección ciudadana. Eso sería otro aspecto. Y el punto más importante, que lo decía anteriormente, entender a la sociedad, ¿no? En un lugar, un término muy jurídico, en un lugar y un espacio determinado. Tiene que ser. ¿Por qué? Porque las necesidades del ensenadense, vamos aquí mismo al estado, ¿no? Las necesidades de un ensenadense no es la misma que de un tijuanense o de un mexicalense. Son completamente diferentes, ¿no? Vamos a la necesidad más obvia, más lógica de un mexicalense, ¿cuál sería? Pues el aire acondicionado, ¿no? Rápidamente, yo creo, un verano sin aire acondicionado, pues imagínense. Y así cada una de ellas, si nos vamos a cada ciudad. Ahora imagínense entre estados. Es muy diferente en este caso. Las necesidades de Baja California no son las mismas necesidades de Chiapas. Las necesidades del norte son diferentes a las del centro y a las del sur. Entonces, en este caso es importante que se estudien ellas abocado a lo que en la sociedad en la que te encuentres y en la sociedad en la que vives. Y con respecto a ello se pueden realizar estos estudios, estos planes de prevención al delito, que son muy importantes y que les comento, con el paso del tiempo pues se han ido descuidando, y es necesario darle un seguimiento. ¿Para qué? Pues para ver un cambio dentro de la misma sociedad, ¿no? Muchas gracias, maestro. La importancia del criminólogo dentro de la creación de las políticas públicas es un factor o una persona muy importante para el tomador de decisiones a la hora de la elaboración de estas políticas públicas. Primero vamos de lo nacional al estado y al municipio. Deben de estar alineados los tres órdenes de gobierno en cuanto a las políticas públicas, y de ahí se emanan los programas o planes de desarrollo de cada uno de los municipios, de cada uno de los estados, de acuerdo a la necesidad que tiene cada lugar, ¿no? Y el trabajar de manera preventiva, tenemos que trabajar desde una manera preventiva desde jardín de niños a inculcarlos ciertos valores. Si bien es cierto, los valores son de casa, no es la responsabilidad del sistema educativo. El sistema educativo va a reforzar esos valores que la familia le inculcó, y se los va a reforzar en el sistema educativo, en las escuelas. Desgraciadamente, ahorita los padres de familia estamos viviendo al día a día y le queremos dejar toda la responsabilidad a los maestros de los niños.
Me tocó un caso en el 2012, yo estaba trabajando en el área de prevención del delito. Dábamos clases en las escuelas, dábamos pláticas a los niños y posterior a los padres para hacer ese match de la plática que le damos al niño. ¿De qué sirve que le demos una plática de prevención del delito al niño si el papá no está enterado de la información que le estamos dando, y si él quiere llevarlo a cabo en su casa, el papá no le hace caso? Entonces hacíamos ese tipo de pláticas en aulas de 35, 40 niños, nada más van 7 papás. Y dicen, ¿qué está pasando con los otros papás que no les interesa la educación de los niños? Cuando es responsabilidad del papá la educación. En una ocasión nos tocó una maestra, llama a una madre de familia para decirle el comportamiento que estaba teniendo el niño de 10 años en la primaria. Le dice, queremos decirte que está faltando, nos echa mentiras, hace lo que quiere el niño, no lo podemos controlar. La mamá, en vez de voltear y el niño enfrente de él, en vez de decir algo, se voltea hacia la maestra y le dice, maestra, dígale usted porque a mí no me hace caso. Le estamos dejando la responsabilidad a los maestros de la educación de los niños. Entonces, el trabajar desde una manera preventiva, desde el jardín de niños, pero con apoyo de los padres. Al final de cuentas, los maestros son apoyo para los padres. Y hoy en día, los padres queremos dejarle esa responsabilidad a los maestros cuando no se debe. Bueno, desde la psicología, ahorita escuchando a mis compañeros, creo que antes de poder entender a la sociedad, antes de la cuestión de la prevención, creo que es importante empezar por uno, ¿no? Yo a mis alumnos generalmente en clase, parte de lo que les voy enseñando es el hecho que primero soy yo. Si yo pongo como base lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo siento, entonces eso me va a permitir poderlo trasladar hacia el otro. Entonces, para poder entender a una sociedad, primero necesito entender qué onda conmigo, ¿no? Si hablamos de la psicología solita, desde qué siento, cómo lo siento, dónde lo siento, con quién lo siento, y es eso, poder identificar. ¿Para qué? Para que en un futuro, una vez que yo ya lo pueda identificar, sepa cómo manejarlo. Si sé cómo manejarlo, eso implica que voy a poder socializarlo con el otro. Ahora bien, el hecho de mi forma muy particular de pensar, el hecho de prevenir es ya colgarte una etiqueta de algo, ¿no? El hecho de la prevención del delito. Sí, a lo mejor por las cuestiones de política pública se tiene que manejar el enfoque, pero si nos vamos directo a un sector, a una población, el hecho de prevenir el delito contigo, futuro criminólogo, es automáticamente colgarte una etiqueta de que eres un probable algo. Automáticamente mi percepción como formador empieza a cambiar. Entonces, si yo a ti te empiezo a dar un bagaje donde te permita a ti poder elegir, eso implica que no tenga que ver precisamente la cuestión de la prevención, tiene que ver con la cuestión de la formación como seres humanos. Y el problema ahorita con la cuestión de pospandemia es que seguramente pues habrán tenido en casa alguien que padecía ansiedad, estrés, depresión, mal llamada depresión, porque no hay un diagnóstico, ¿no? A lo mejor aumentó o empezó el consumo de drogas, por ejemplo, y eso es, ¿qué hay atrás de eso? Porque si yo como profesionista empiezo a analizar eso, oye, ¿por qué estás consumiendo marihuana, por ejemplo? Que empezó en este proceso de pandemia, el aumento al consumo, es ¿qué te provee, no? Yo trabajo en otra institución, en OABC, muchas veces me toca hablar, imparto la materia de ética y a veces les digo a los muchachos que cuál es el motivo por el cual te orilla o buscas el hecho de consumir marihuana, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, pues como en cualquier otro centro donde hay mucha gente, pues hay diversidad de todo, ¿no? Entonces, si yo entiendo, profesor, autoridad,
que un cigarrito de marihuana te cuesta 25 pesos y un sándwich en la cooperativa te cuesta 34, lo pongo en una balanza. Desde ahí estoy viendo cuál es el posible impacto que va a tener en mi población, por ejemplo. ¿Cuál es el efecto que le ofrece el churrito de marihuana a un sándwich, por ejemplo? Y si yo empiezo a comprender esa perspectiva de esa persona, entonces, una vez que esté incurriendo en conductas antisociales, entonces puedo empezar a prevenir un posible delito, ¿no? Entonces, o que aumente. Entonces, desde la psicología como tal, pienso que hay que partir de la persona como individual hacia el colectivo. Ahora bien, si hablamos desde la psicología forense o la psicología criminal, tiene que ver también la cuestión de las psicopatologías, es decir, las enfermedades mentales, ¿no? El hecho de que una persona tenga un trastorno de ansiedad puede provocar el hecho de la comisión de un delito, por ejemplo. Entonces, sí, ¿de qué me sirve darte una sentencia si no puedo aliviar esa parte psicológica, ¿no? Ahora también, pues también es muy indiscriminado el uso de las enfermedades mentales, ¿no? Es que tengo depre. Ajá, ¿y qué es eso? Yo, pues, como psicólogo a veces le digo a mis alumnos, o sea, ¿te sientes triste? ¿Te sientes solo? O si tienes depresión, ¿estás diagnosticado? Porque también esa parte hay que educar al alumno que el hecho de decir tengo depresión es, enséñame tu papelito de diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que van a llevar a la sociedad. Y si yo no te educo a ti que para decir que tengo depresión necesito un diagnóstico, allá afuera se socializa así, como que es algo muy común, cualquier persona lo puede utilizar, ¿no? Entonces, también dentro de la psicología, aportando a la criminología, es tener el bagaje, por lo menos, y lo he comentado muchas veces en clase, es aprende lo básico. El hecho de que yo te enseñe una materia, sé que no eres experto pero sin embargo te va a brindar las herramientas para saber dónde buscar, para acordarte de que alguien te habló en la escuela que existía tal cosa, y eso te permite a ti tener la libertad de poder buscar y no tener un bagaje muy limitado, ¿no? Entonces, considero que somos piezas fundamentales para ustedes como criminólogos, el hecho de que aprendan a utilizar la psicología, no nada más la psicología criminal o la forense, también la psicología clínica, que me va a aportar esta parte de las enfermedades mentales que ahorita pues también están en aumento, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, yo nada más comentar también ahorita un poco de lo que decía el maestro. Si bien es cierto, el Estado tiene que aplicar estos programas preventivos, también se pueden realizar de otra manera, en el sentido desde lo que viene siendo un fraccionamiento, tener un parque abandonado, un parque lleno de basura, un parque que no se le da un tratamiento, un seguimiento, a tenerlo remodelado y que lo puedan utilizar las familias. Desde ahí puede modificar y afectar lo que viene siendo la cuestión de la delincuencia. Otra situación es los domicilios abandonados, también, que se pueden utilizar como picaderos. Y retomando un poco lo que decía la coordinadora, también la obligación de nosotros, porque es una obligación, de realizar la denuncia si sabemos que en dicho domicilio se están cometiendo actos delictivos. Y no es el hecho de que te vayas y te presentes a fiscalía a realizar la denuncia. Existen las denuncias anónimas, ¿verdad? Pero ahí está la obligación de nosotros como sociedad de poner un granito de nuestra arena para, en este aspecto, tratar de evitar lo que viene siendo la comisión de delitos, ¿no? Actividades culturales que se pudieran realizar, también todo esto que puede beneficiar a la sociedad, y es una manera también de prevenir lo que viene siendo los delitos y que nuestros jóvenes caigan en las manos de la delincuencia. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan para nuestros panelistas? A ver, Jessie. Bueno, buenas noches. Quisiera como exponer una duda que creo que cuando nos graduamos en cualquier carrera siempre tenemos como el temor de dónde vamos a ejercer. Creo que ese es un temor que se ha infundado a veces desde el mismo gremio de criminólogos,
que dicen, para los criminólogos no hay trabajo. Entonces, sabemos que sí hay, y pues quisiera, como hay alumnos aquí de primer año, alumnos que están por graduarse, quisiera que desde cada una de sus áreas pudieran disipar un poco esos temores de dónde se están aperturando estas oportunidades para los criminólogos que están por graduarse, los que vamos en ese camino, tanto pues en el área de la sociología, tal vez en la investigación, en el área judicial, de políticas públicas, de neurociencias, de la psicología. Ustedes que están en el campo, ¿cómo ven las oportunidades para los criminólogos? Pues mira, específicamente desde mi área y como dices, enfocado en la investigación y el estimularlos a la investigación, yo siempre les digo que una manera de capitalizar desarrollando proyectos, no necesariamente estos proyectos tienen que estar pensados para ponerlos sobre la mesa y que pasen, ahora sí que sin filtros ni nada, a formar parte de una política pública, ¿no? O que tenga que ser el Estado el interesado en aplicarlos o en comprar ese proyecto. Se puede trabajar desde la iniciativa, con la iniciativa privada, se puede trabajar a nivel comunitario, dependiendo del área. Ahorita que mencionaba el maestro Jonathan sobre los espacios públicos, por ejemplo, el rescate de espacios públicos a nivel comunitario está más que comprobado que han marcado una gran diferencia para la prevención del delito. ¿Sí? El poner atención al deterioro de los espacios, y eso no es más que responsabilidad de la misma comunidad. El desarrollar sentido de pertenencia, el dignificar el área en donde estás viviendo. Una vez que elaboras un proyecto, una propuesta, lo puedes poner a la venta, digamos, ofrecer a la iniciativa privada a la misma comunidad. ¿Sí? Están los medios, incluso reciben ustedes hasta cierto punto herramientas de gestión, en donde van a gestionar ustedes para poder colocar ese tipo de proyectos. ¿Sí? En cuanto a ese tipo, digamos, de esa área de la carrera que pudieras explotar, ¿sí? En cuanto al área educativa, por ejemplo, no nada más es la escuela pública, no nada más es el hecho de que puedas ingresar al sistema educativo por medio de una plaza o en la escuela pública, que es más complejo. Puede ser en la iniciativa privada también, las escuelas que desarrollen programas de prevención, de detección, ¿sí? De acompañamiento. En el área, digamos, a nivel familiar, programas, y justo en el área de la reinserción, que se piensa en programas de reinserción social para los privados que recuperan su libertad, pero se piensa, en el mejor de los casos, si se les dio tratamiento a ellos, está bien, fabuloso, pero dejamos de lado a dónde se va a reinsertar, el núcleo familiar. Se le dio tratamiento a la familia modificó la percepción que tiene, sanó aquellas áreas que pudo haber resultado afectada por lo que haya llevado a prisión al miembro de la familia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera se atienden? Hay programas también, y no nada más para privados de la libertad, sino, por ejemplo, personas que están reinsertándose después de desintoxicarse, del problema de adicciones también. ¿Sí? ¿De qué manera es tratada la familia? Ahí es un campo tremendo que se puede trabajar, no nada más del criminólogo, sino con apoyo de psicólogos, con apoyo del derecho también, para ver hasta dónde estás, no vulnerar los derechos, por ejemplo, de las personas. Se pueden considerar todos los aspectos, y pues obviamente la cuestión emocional, ¿no? Apoyarnos también en los compañeros psicólogos también, ¿sí? Porque no somos todólogos, pues. Entonces, reconocer el campo de cada uno, y entonces se pueden abordar en diferentes áreas desde la iniciativa privada, como ahora que el emprendedurismo, ¿sí? El proyecto emprendedor pudiera estar canalizado por ahí, ¿por qué no? Y capitalizarlo
No sé si respondo a tu pregunta. ¿Sí? Bueno, gracias. Es una pregunta difícil, es todas las áreas, siempre es el cuando salga, ¿qué voy a hacer? En todas las áreas, llámese derecho, criminología, medicina, psicología, sociología, todas las áreas, ¿no? ¿Qué voy a hacer ya que salga? Con respecto a la pregunta, bueno, a los que vienen siendo los criminólogos, pues un poco añadiendo lo que dice la maestra, tanto en el área pública como en el área privada, que me voy a meter muy poco, pero en la pública, bueno, lo podemos ver desde lo que viene siendo en fiscalía, en el área de servicios periciales, que pueden ahí participar, lo que puede ser aquí también en el Cerezo, lo que puede ser en el Centro de Tratamiento para Adolescentes, también lo puede ser de una manera privada como perito, lo puede realizar, y un poco es perderle ese miedo, ¿no? Muchos no quieren hacerlo por cuenta propia. ¿Por qué? Porque bueno, es ese temor que existe de que qué es lo que voy a hacer, ¿no? Que tienen varias maneras, ya sea de investigar, ¿verdad? Hacerlo también en lo que viene siendo en clases. Y a veces cuando lo hacen como perito por cuenta propia, al momento de que ya se les requiere ante una autoridad, ahí es donde entra un poco lo que viene siendo el temor, ¿no? De que ¿qué me van a preguntar? ¿Qué es lo que voy a decir? Este pánico escénico, ¿no? Y que posiblemente estando en una dependencia, bueno, no, a lo mejor no lo tenga que realizar. Sin embargo, hasta los que están en servicios periciales que a veces dicen, no, es que voy a ir ante el juez, ya también tienen que acudir ante lo que viene siendo el juzgador, ¿no? Sí hay mucho campo, se piensa que no, pero es importante también lo que viene siendo tanto la preparación que tienen dentro de la universidad, lo teórico, pero combinarlo también con lo que viene siendo lo práctico, que es algo que estamos conversando previo a lo que viene siendo la charla, de que se tiene que combinar un área con la otra, ¿no? Siempre se lo digo a mis alumnos, no se esperen ya casi que se salgan para realizar sus servicios, sus prácticas. Hay que aprovechar estas oportunidades. Oportunidades para dónde ir a hacer tu servicio y tu práctica en las dependencias, hay, y muchísimas. En todas las áreas ocupamos de lo que viene siendo los estudiantes, ¿no? Nada más es cuestión de que se acerquen, ¿no? De que estén cerca, que no crean que nada más se les va a tener sacando posiblemente copias o sellando, no, al contrario, se va a aprovechar lo que viene siendo las capacidades que ustedes tienen, pero también muchas veces ya estando ahí dicen, no, pues es que me exigen demasiado. Recuerden que en el lugar donde te exijan, ahí es. El lugar donde no te hagan caso, que posiblemente llegues y tengas una media hora o una hora ahí sentado y que nadie se acerque a ti o que nadie te pase trabajo, ese no es el lugar. Vete al lugar en donde vas a tener mucho trabajo, que ni cuenta te vas a dar que ya se te fue el día, o que digas, sí, otra vez me van a dejar mucho trabajo. Vete ahí, ahí vas a aprender. Ahí es donde puedes aprovechar en plantear lo que vienen siendo tus conocimientos. Y además, recordemos que todas las carreras son de relaciones también. Esto es muy importante, que te vean, darte a conocer. Entonces, iniciar desde ahí, desde el servicio y las prácticas, estar en una dependencia, desde ahí inicia todo. Y ya te vas abriendo tu camino para el día de mañana que estés afuera y estar en cualquiera de estos lugares que igual ahorita los demás ponentes van a decir, todas estas opciones que se tienen. Pero hay que darse a conocer, hay que levantar la mano, ¿verdad? Hay que hablar. Eso es parte de lo que viene siendo y que les espera el día de mañana, pero que no se esperan a mañana, tienen que iniciar desde el día de hoy. Como abarco un poquito, Jonathan, mi área, ahí lo que es el área de reinserción social y los servicios pospenales dentro del sistema penitenciario, hay mucho campo de acción, mucho trabajo en esa área. El sistema educativo también, desde jardín de niños hasta lo que es primaria, secundaria, tienen áreas de prevención donde ustedes pudieran trabajar en esas áreas. El gobierno tiene
demasiadas dependencias en las que ustedes pudieran trabajar, desde la General de Gobierno, donde se crean esas políticas públicas, donde está la Contraloría, donde hace la supervisión, las evaluaciones de esas políticas públicas, los órganos de fiscalización, también está ahí otra área donde ustedes pudieran trabajar. Hay organizaciones de la sociedad civil como centros de rehabilitación donde trabajan con la conducta y el comportamiento de las personas que están ahí. El Instituto de Psiquiatría, que ahorita es el Instituto contra las Adicciones en Baja California, son la institución que regula estos centros de rehabilitación. Ahí hay un megacampo de trabajo. La iniciativa privada también, hay empresas donde contratan a un criminólogo para trabajar con la conducta, para analizar la conducta de los trabajadores, para ver que de esa manera sean más productivos, porque la empresa lo que quiere es generar utilidades. Entonces dice, si yo analizo el perfil o las necesidades del ser humano, de mi trabajador, va a ser más productivo y por ende me va a dar más a ganar. Entonces, campo de acción, lo que tiene el criminólogo, la verdad sí tiene bastantes áreas. Bueno, lo que pudiera aportar, ya mis compañeros aportaron también un poquito lo que involucra mi área, ¿no? Lo primero que yo les puedo comentar a los criminólogos en formación es el hecho de especializarse, ¿no? Todos salimos licenciados en algo, salimos como todólogos, pero creo que el hecho de que ustedes puedan especializarse creo que es fundamental para su desarrollo y para el impacto que pueden tener acá afuera en la sociedad, ¿no? Muchas veces no necesitan esperar a egresar para entrar a alguna especialidad, alguna maestría, muchas veces lo reciben en los últimos semestres, cuatrimestres, entonces es una oportunidad bastante grande, ¿no? También mis compañeros comentaban el hecho de que no pueden trabajar solos, ¿no? Necesitan de otras ciencias para poder hacer su labor, y creo que el hecho de que aprendan esas pautas de comunicación, de socialización, de que no por tener un título en algo implica que yo puedo todo, ¿no? Entonces creo que las áreas de oportunidades son grandes: psiquiatría forense, psicología criminal, aquí va, desde mi área, va más enfocado a la cuestión de ser freelance por tu cuenta, ¿no? Obviamente el impacto educativo también es bastante importante. Como te comentaba hace rato, si tú te enfocas no en la prevención del delito y ya etiquetarte como un posible, si me voy un poquito más atrás, creo que también podrías tener mucho impacto, mucho auge. Como siempre les comento a mis alumnos, también es importante que dentro de esto, de tu formación, es la cuestión del marketing, la cuestión de publicidad, porque estas ciencias sociales, sí, se cree que nos vamos a morir de hambre como psicólogos, como criminólogos, y la verdad es que pues, siempre les digo, mírenme, hasta ahorita no me he muerto de hambre, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cuestión de buscar, es cuestión de especializarse, y es lo que yo pudiera aportarles, ¿no? Muchas gracias, maestros. ¿Alguien más tiene...? Gracias. Igual en el mismo orden de hace un rato, para nuestra ponente en sociología, pongo un ejemplo: San Quintín. Sin universidades, sin escuelas, sin preparatorias, sin hospitales. Creo que el ámbito social que se vive ahí, caldo de cultivo para el crimen. Para nuestro profesor Jonathan, ¿no será que este marco jurídico que es el derecho, el marco jurídico que le da al Estado las herramientas para que todos los ciudadanos estemos seguros, ha fracasado? ¿Será que ha fracasado ese marco jurídico? Para políticas públicas, pongo dos ejemplos. A los policías se les paga muy mal, en pésimas condiciones. De tal manera que si llega el crimen organizado y les ofrece mejores salarios, se van. Muchos ejemplos hay de policías que pasaron de este bando al otro. ¿Cómo es posible que esas políticas públicas encargadas de recuperar a toda esa gente que ha caído en las drogas esté en manos
de asociaciones de ciudadanos que incluso lo ven como negocio y que no resuelven el problema. ¿No cree usted que es una mala política por parte del gobierno? Y para la psicología, ¿no cree usted que es muy delicado que en Ensenada e incluso en Baja California no tengamos un hospital psiquiátrico donde todos estos enfermos que se encuentran, incluso algunos deambulando por las calles, pudiéramos recuperarlos? ¿No cree que es muy delicado? Y la pregunta para todos: estudiar criminología es preparar hombres y mujeres para resolver un problema o para ganar dinero. Para los dos. Gracias. Pues bueno, en cuanto al problema que muy puntual en San Quintín, sabemos que es como dice usted, un caldo de cultivo, ¿no? Se dan todas las condiciones. El principal problema ha sido ya histórico, el programa o el proceso de la migración. Ese es el punto principal, digamos. Aquí la cuestión es que también la migración lo hemos visto siempre como un problema, como un fenómeno, digamos. No se ve el hecho de la migración como una necesidad o parte de la misma naturaleza humana de movernos al lugar en donde estén las condiciones adecuadas, digamos, en donde voy a satisfacer mis necesidades básicas, de tal suerte que llegan las personas a trabajar, es a lo que llegan, no buscan más allá, y desafortunadamente el campo laboral es fértil, hay trabajo, sin embargo no se cuida más allá que cubrir la necesidad de trabajo. Y como dice, si bien mencionó usted, está en todo ahora sí que habla con conocimiento propio, ¿no? La escuela deficiente, aunque no podemos generalizar, aquí es qué calidad de servicio se da a los migrantes, más que nada a los jornaleros agrícolas, porque tenemos diferentes condiciones, ¿sí? También ya hay hasta cierto punto hay campus universitario, hay escuelas ya, no se puede decir que no hay nada. Aquí la cuestión es qué se le ofrece al jornalero, que es el caldo de cultivo realmente, a la base social, al trabajador, aquel que desde su realidad no ve tampoco la necesidad de mandar al niño a la escuela. O sea, ¿para qué? No voy a salir de pobre, al niño lo tienen más bien como mano de obra también, que aporte, y dado su cultura y dado sus usos y costumbres que serán muy válidos, pero no ven la necesidad sí, la manera de salir adelante es que se integre al mercado laboral, y el mercado laboral es el de jornaleros. Entonces, aquí, ¿qué tanto hace, es cierto, el Estado para integrar a esos grupos, a modificar esa visión? Es el hecho de que están cubriendo una necesidad económica básica de subsistencia, sí, pero también qué tanto se le exige a las empresas que los contratan que respeten sus derechos ya más allá de laborales, los derechos humanos, ¿sí? Que tengan las condiciones adecuadas, que tengan al alcance la oportunidad de acceder a los servicios básicos de salud, de educación, de vivienda, de servicios públicos, ¿sí? Y ahí es la conjugación. Es cierto, voy a hablar por lo que conozco, la universidad ha emprendido proyectos con jornaleros agrícolas, con mujeres emprendedoras dentro del valle, todo, pero también caemos en lo mismo, ¿sí? El hecho de impulsar a unos cuantos o de no generalizar aquella aportación o el beneficio que pudiera repercutir a toda la comunidad, ¿sí? Hay ejemplos también y hay casos contados a lo mejor de personas que llegaron con otra visión, sí, a trabajar la tierra, todo, pero que se superaron y que lograron enviar ya a la primera generación, digamos, de sus familiares hasta la universidad. Son contados los casos, pero entonces habría que ver hasta dónde hay la disposición
por parte del Estado, porque aquí no nada más es el proporcionarles las condiciones, sino que las personas que vienen también cambien su visión de qué puedan hacer acá en otras condiciones. Sí, porque si no se trabaja en conjunto, digamos, el jornalero viene a trabajar y a resolver la vida, como sea. Y está la familia en esa dinámica. Mientras ellos no vean un beneficio, el que acuda, ¿qué les va a aportar el que manden al hijo a la escuela? ¿Sí? ¿De qué manera ir cambiando esa visión de que pueden mejorar sus condiciones de vida, de que puede haber movilidad social? Esa es también, y se tendría que empezar por ahí, no por las grandes propuestas desde arriba, sino desde abajo, de ver a nivel comunitario de qué manera impactar en estos grupos. Sí, se han hecho, como le digo, investigaciones de esto, del otro, cómo se presenta el fenómeno, pero se sigue viendo como un problema la migración. Y yo considero que no debería de ser. Sí, es una... Nuestra misma naturaleza humana nos obliga a movernos a donde, como desde la época primitiva, ¿no? Vamos ahora sí que persiguiendo a la caza, ¿no? Y estos grupos están en toda la libertad de hacerlo. La cuestión es que están invisibilizados, ahora sí que se les ve como un problema, pero no como un ciudadano que está requiriendo los mismos servicios, tiene los mismos derechos que quien vive en zona urbana, que quien nació, creció y se ha desarrollado en la zona, ¿sí? Entonces, mientras no tengamos también nosotros como ciudadanos esa apertura de inclusión al otro, pues yo creo que poco se puede hacer. Se debería de empezar por nosotros mismos. No sé si le respondo. Sí, gracias. Bueno, con respecto a si el marco jurídico ha fracasado, en mi opinión, en mi humilde opinión, no considero que la ley haya fracasado. Tiene que ver un poco de lo que hemos tomado previamente ya con las preguntas que se nos han realizado. Tiene que ver con cuestiones de política de seguridad pública, tiene que ver con cuestiones de prevención del delito y tiene que ver con cuestiones también de lo que viene siendo la misma sociedad. La ley existe, la ley se tiene que aplicar en este caso, la ley ha sido adaptativa. Sin embargo, se tienen que cambiar dichas políticas para que también lo que viene siendo la misma aplicación de la ley se vea, ¿no? Sabemos que a veces ahí está y por alguna otra circunstancia, hasta a veces el mismo desconocimiento de la ley, es que por lo cual no se aplica, ¿verdad? Digo que inicia también dentro de lo que viene siendo la sociedad porque lo podemos dar en un ejemplo al momento de que si realizas una infracción de tránsito y te detienen, pues puede existir el comentario de hacerle al policía la mención de cómo nos podemos arreglar, ¿no? Desde ahí ya estamos mal, ¿no? Si ya la misma autoridad lo inicia, bueno, hay los medios para jurídicos para realizar tu respectiva denuncia, ¿no? Para modificar, para que esos tipos de servidores públicos no se encuentren en el gobierno. Pero si lo voy iniciando desde mí y luego me quejo de que existe lo que viene siendo esta falta de aplicación de la misma seguridad pública, pues yo lo estoy iniciando, ¿no? Desde ahí. Entonces, no lo considero que fracase. Lo que viene siendo el marco jurídico, sí se tienen que modificar, es obvio, varias cosas. La misma delincuencia se ha modificado, se ha adaptado a los tiempos. Entonces, pues la misma seguridad pública, la misma prevención, y como la ley lo ha hecho, se tiene que adaptar a estos tiempos, ¿no? Para que esto funcione, porque si no, ¿qué va a suceder? Va a seguir escalonando lo que viene siendo la delincuencia. Entonces, es un conjunto de todo y pues principalmente está dentro de la misma sociedad. Gracias. Gracias. Con relación a la pregunta que hacía de los oficiales o los policías que están involucrados con el narcotráfico, volvemos o con el crimen organizado, perdón, volvemos otra vez a lo que son los valores,
si el oficial, y no podemos generalizar porque no son todos, y los que están involucrados en estos son por esa falta de valores que no tuvieron, y eso se fueron inculcando desde casa, desde que están chicos. Entonces, si ellos no tienen esos valores bien firmes, cualquier cosa los va a corromper. Entonces, ellos son personas que no deben de estar dentro de las corporaciones policíacas, sino que tienen que estar fuera. Y ese es un trabajo que pues se ha ido limpiando, como se dice, la casa, ¿no? Se tiene que ir trabajando y buscando, y también incentivar a los oficiales que realmente estén trabajando por el bien de la sociedad. Y por lo otro, de los centros de rehabilitación, el problema ahorita que ha habido en aumento, y esto es a nivel nacional, un aumento con el consumo de las drogas. Entonces se ve rebasado el gobierno en poder rehabilitar o trabajar en la rehabilitación de estas personas en el consumo de las drogas, y no le queda otra más que tener que apoyarse con estos centros de rehabilitación, porque el gobierno no alcanza a cubrir, a poderlas atender. Entonces está el Instituto contra las Adicciones, que si bien es cierto regula y supervisa estos centros de rehabilitación, pero en el tema de las adicciones, en ver si realmente están cumpliendo con los programas, si realmente se está dando cierto medicamento a las personas para el consumo de drogas. Entonces, ya en cuanto al presupuesto, los costos, eso ya lo determina cada centro. Entonces, si hay un listado de las personas, de los centros de rehabilitación, que se encuentran regulados por el Instituto contra las Adicciones, uno como ciudadano, pues ahora sí que va a tener que decidir a qué centro de rehabilitación lo pudiera llevar y ver, evaluar ciertos costos de cada uno de los centros de rehabilitación. Con respecto a la pregunta, definitivamente sí es un problema. De hecho, el día de ayer, alumnos de Criminología y Psicología visitamos el Hospital Psiquiátrico en Mexicali. Definitivamente es una problemática, una deficiencia, pues de todos los niveles de gobierno, ¿no? El hecho de no priorizar la salud mental. Estábamos hablando ayer con las personas encargadas que el hospital psiquiátrico, que es un hospital estatal, tiene capacidad para 62 personas, ¿no? Desde ahí pues vemos la gran necesidad de cuántos municipios somos, ¿no? Y la capacidad que tiene este hospital. Desde ahí pues es el hecho de que estamos todavía en esta gestión de darle la importancia que se merece a la salud mental, ¿no? Afortunadamente hemos ido avanzando como sociedad, como gobierno, en ese sentido de cada vez involucrar más a los especialistas en el área de la salud como psicólogos y psiquiatras, precisamente pues en el asesoramiento tanto en las políticas públicas como de manera más local, ¿no? Entonces, definitivamente sí es un área de oportunidad bastante grande donde pues obviamente los criminólogos pueden abordar, ¿no? Y contestando la segunda pregunta que había hecho, sí, servimos para la sociedad, nos servimos de la sociedad, y obviamente es también la cuestión del ingreso, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí, tanto que ya tenemos una profesión como los que están estudiando, estudiamos precisamente para eso, ¿no? Para un ingreso, ¿no? Y entre más eficaz y eficiente sea mi trabajo, pues mayor ingresos puedo tener o mayores oportunidades de trabajo. Entonces definitivamente creo que no está peleado, y de repente es un tabú, ¿no? El hecho de, oye, pero tú como psicólogo, si ves que alguien necesita tu ayuda, ¿por qué no? ¿No? A mí siempre mis maestros me enseñaron que así sea un peso el que tú le cobras al paciente por una consulta, tiene que valorar el paciente esa consulta, porque igual, o sea, lo que tú regalas de buena fe de ti hacia allá no es recibido de la misma manera ni se valora de la misma manera, ¿no? Entonces creo que aquí sí, es bien, tenemos que aprender a cambiar esa percepción, ¿no? De, es que te voy a cobrar. No, simplemente pues estudié, hice una inversión, y pues en un futuro todos creo que vamos hacia ese sentido de tratar de recuperar esas inversiones, ¿no?
Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que a final de cuentas volvemos al objetivo, ¿no?, del día de hoy, que el criminólogo tiene que trabajar con todas las disciplinas, se tiene que agarrar de la mano de todas las disciplinas para poder entender primeramente la criminogénesis, cómo es que se genera ese delito, cómo es que se lleva a cabo ese delito y cómo se va a sancionar ese delito, ¿no?, la repercusión que va a tener en la sociedad el hecho de que se aplique o no la ley adecuadamente. Entonces, para concluir, chicos, el mensaje que les quiero dejar yo el día de hoy es abrir los ojos y el corazón para no ser indiferentes a la problemática social. Tenemos que estar capacitados profesionalmente para poder atacar, prevenir. Yo soy de la idea que el delito se tiene que prevenir. No podemos seguir siendo una sociedad atacante porque volvemos a lo que decía el maestro César. Vamos a etiquetar a alguien y sabemos que el etiquetamiento tampoco es bueno. ¿Okay? Entonces, muchas gracias, maestros, por tomarse el tiempo de responder todas las dudas y preguntas que se pudieron haber surgido el día de hoy, en esta noche, en este conversatorio. De verdad se agradece infinitamente que hayan aportado todo su conocimiento desde su experticia y desde su preparación académica. Muchas gracias. Un aplauso, chicos. Detalle a nombre de la licenciada Brianda Moreno, directora general, que no nos pudo acompañar el día de hoy, y se los voy a... Centro de Estudios Universitarios Vizcayas de las Américas otorga el presente reconocimiento a la maestra María Teresa Cabuto Romero por su destacada participación como ponente en la Semana del Criminólogo, celebrada del 16 al 19 de noviembre del 2022, participando en el conversatorio La multidisciplinariedad de la criminología. Por la cultura hacia la grandeza del hombre, firma la licenciada Brianda Moreno Morales, directora general del campus. Asimismo, también a la maestra María de la Luz Cisneros Sánchez. Al maestro Jonathan Manuel Rodríguez Benítez. Y al maestro César Raimundo Torres Soto. También vamos a hacer una mención muy especial a quien nos otorgó las facilidades para realizar estas dos actividades aquí en el estudio audio y video. De verdad agradezco enormemente el hecho de que nos haya apoyado en la preparación continua de los jóvenes, de los futuros criminólogos, de los futuros chicos que nos van a apoyar a prevenir el delito. Y a nombre de la licenciada Brianda Moreno Morales también le envía un afectuoso saludo y todo su agradecimiento. El día de hoy no nos pudo acompañar. Y dice, si Universidad Vizcaya otorga el presente reconocimiento a Mario Antonio Hidalgo Álvarez por su valiosa colaboración para llevar a cabo la Semana del Criminólogo en las instalaciones del estudio audio y video, contribuyendo así en la formación académica de los estudiantes de la licenciatura en Criminología y la difusión de la cultura de la prevención del delito en el municipio de Ensenada. Un aplauso, chicos. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, chicos, pues, muchas gracias por su asistencia. Espero que se lleven un poquito más de conocimiento los chicos que ya están a punto de egresar y que hayan abierto un poquito más su panorama a los chicos que van ingresando a la licenciatura. Muchas gracias por todo su apoyo y por su asistencia.